Capítulo 101. Imperio de las abejas. Bienestar. 82%. Población. 590.000. Territorio. 48.042 kilómetros cuadrados. Recuento de asentamientos. 22. Nivel de desarrollo. 4. Puntos de desarrollo. 783/1000. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 7.981. Militares. 1.223. Capacidad intelectual. 6.072. Logística. 1.474. Resiliencia. 1.932. Recursos. Comida. 3.481 unidades. Materiales de construcción. 291 unidades. Materiales de elaboración. 36 unidades. Consejo del Imperio. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armadura primitiva con púas, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra, archivos, plantas medicinales, gobierno feudal, medicina especializada, orientación laboral. Todo ese enorme aumento de estadísticas reflejó el enorme aumento de la prosperidad del imperio de las abejas. Un auténtico imperio, ya que fui emperador de muchas reinas, e incluso renombré mi consejo. Les enseñé a todas mis princesas el gobierno feudal. La población de abejas subyugadas murió lentamente por la vejez, agravada por los síntomas persistentes de la palidez, también conocida como ser atacadas por ácaros. En cambio, las colmenas subyugadas o subcolmenas, como he empezado a llamarlas, se han llenado cada vez con más nietas. Aunque solo llevaban el 75% de mis genes superiores, era más que suficiente para utilizar las tecnologías del imperio y entrenar nuevos especialistas. Con tantos especialistas míos que actúan como profesores, se han dado nuevos títulos a miles de nuevas abejas. 20.000 capataces y cazadores, 15.000 artesanos, 17.000 recolectores de materiales, 5.000 guerreros, comandos, investigadores y maestros, y más entrenaban cada día. Solo los médicos permanecieron en un grupo relativamente pequeño, pero por el momento no había suficientes abejas enfermas como para justificar la presencia de más médicos. Sí, hubo algunos brotes menores de enfermedades, sobre todo porque los ácaros probablemente portaban una gran cantidad de microbios, pero gracias a todas las medidas preventivas, ninguno fue grave. Así de bien iban las cosas. Y, por supuesto, estaban los artistas. Cumpliendo su pequeño pero importante papel de ser las abejas más adorables. Esperaba que a pesar de todo, alcanzar el nivel de desarrollo 5 sucedería mucho antes de que envejeciera nuevamente. Fue hermoso simplemente pararnos a la salida de nuestra colmena y mirar a la distancia entre las interminables montañas de pilares. En cuanto salía el sol, cientos de abejas salían volando, cargando objetos y pedidos. Podía observarlas volar, cerca del suelo, hasta que abandonaban el extenso círculo árido que habían dejado los recolectores de materiales y se ocultaban bajo el dosel de lechos. Hasta que se lograron avances tecnológicos mucho mayores, estábamos condenados a temer al cielo despejado, a las cimas de las montañas con pilares y a las sombras de las bestias gigantes, dragones, que se movían debajo de ellas. Me pregunto si debería inventar la rueda después de todo. Pero construir algo permanente en tierra, como carreteras, es demasiado problemático con las tormentas locales. Además, la mitad de las colmenas están construidas sobre la superficie. No, el transporte terrestre no será viable hasta que se realicen avances importantes en la infraestructura. De cualquier manera, había señales de civilizaciones emergentes en todas partes. Puestos de recolección de basura, pequeños campamentos de caza, parches de bosque donde la hierba no crecía porque tenía propiedades medicinales y, por lo tanto, se convirtió en nuestra propiedad. Sin mencionar todos los tocones de árboles. Cada vez más cosas nuestras estaban hechas de madera o arcilla, que era más difícil de trabajar que la cera, pero mucho más duradera.
Gracias al trabajo incansable de las abejas capataces y las abejas guerreras, que han estado realizando muchas más patrullas en muchos más lugares que antes, la mayoría de los competidores de mis chicas han sido expulsados de nuestros territorios. Avispas. Maten a esas perras y destruyan sus nidos. Hormigas. Todos los hormigueros problemáticos han sido ahogados o marcados para ahogarse. Bestias gigantes hambrientas. Ya sabían que no debían meterse con las abejas. Avispones. Ni siquiera ellos eran tan peligrosos como antes. Varios de sus exploradores han sido avistados en nuestro territorio, pero una patrulla de 50 abejas guerreras, cada una armada con un martillo y varias bolas y vistiendo una armadura de hueso puntiagudo, fue suficiente para derrotar a un monstruo solitario. La armadura puntiaguda le dio al avispón atacante algo en qué pensar, mientras que el escuadrón aplastó los ojos vulnerables de un avispón, le ató las alas con bolas y la derribó. Me hubiera gustado ver esas peleas, pero según los informes, debieron haber sido gloriosas y reivindicativas. Esas avispas no sabían lo afortunadas que eran de que sus nidos estuvieran demasiado lejos de nuestras colmenas para ser descubiertos y quemados hasta quedar crujientes. Las mariposas eran las únicas que tenían un permiso especial para beber de nuestras flores, porque sabía que pondrían huevos que se convertirían en orugas enormes y sabrosas. Sabía que en ese momento mis investigadores estaban trabajando duro en sus laboratorios, escribiendo cosas para los archivos en rápida expansión y perfeccionando las tecnologías existentes. Pero su principal tarea era encontrar la manera de excavar más profundo, en nuestra montaña pilar, y justo bajo tierra. Pollenia me dijo que sus criadores de pulgones en Hornets Nest hicieron lo mejor que pudieron, pero los grandes túneles eran cada vez más difíciles de mantener. También tuvieron que matar varios gusanos que encontraron en el camino. Pero al menos estaban ricos. Pero cuando aprendamos a cavar mejor, podremos construir castillos bien defendidos, aptos para vivir incluso en este horrible lugar. Ay, si pudiera, con gusto impediría que ninguna de mis hijas saliera de allí. Vivir como enanos. Suena bien. Quizás debería inventar la cerveza ya que estoy. Hasta ahora no hemos encontrado ningún metal cerca, pero esperaba descubrir alguno bajo tierra o en las montañas, y también empezar a fabricar mejores herramientas. Así transcurrieron más días en relativa paz. Después de todo, la paz parecía un recurso escaso, así que la disfruté al máximo. Pasé más tiempo de calidad con mi esposa abeja, inventé nuevos platos, enseñé a las abejas artistas el concepto de novelas de ficción. Luego, casi 20 días después, eso sucedió. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 5. Capítulo 102. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 5. Otro gran paso para conquistar el mundo. Obtendrás 5 puntos de atributo, el gen vida útil aumentada cuarto y desbloquearás una ranura adicional para asesor en el Consejo del Imperio. Obtendrás vida útil aumentada V en el nivel de desarrollo 8. Aumento de la esperanza de vida cuarto. Más 240 días de esperanza de vida. Tan pronto como escuché el resto del mensaje, tiré de mi cabello y gemí. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tomarme un respiro? Esto es una mierda, una auténtica mierda. Me quedan 8 meses más. Una cantidad increíble. Más que todo el tiempo que llevo en este mundo. Pero ahora tenía que saltar 3 niveles de desarrollo para obtener la siguiente actualización. Al menos, por la forma en que progresan esas actualizaciones, debería darme un par de años, tal vez. También tenía que saber cuál sería mi destino esta vez. Analicé el estado de mi imperio. Imperio de las abejas. Bienestar. 83%. Población. 721.000. Territorio. 48.042 kilómetros cuadrados. Recuento de asentamientos. 22. Nivel de desarrollo. 5. Puntos de desarrollo. 3/1500. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 9.697. Militar. 1.611. Capacidad intelectual. 6.353. Logística. 1.499. Resiliencia. 2.353. Recursos. Comida. 3.559 unidades. Materiales de construcción. 321 unidades. Materiales de elaboración. 40 unidades. Consejo del Imperio. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento.
Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armadura primitiva con púas, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra, archivos, plantas medicinales, gobierno feudal, medicina especializada, orientación laboral. Uf. Solo 1500 puntos. Comparado con el último aumento de puntos, alcanzaré el siguiente nivel de desarrollo en un santiamén. Animado por esta información, reuní inmediatamente al Consejo del Imperio. Chicas, les tengo una gran noticia. Todavía no vamos a morir. Claro que no. No bajo mi supervisión. Gritó Workarder. Espera, padre, ¿estábamos a punto de morir? Asentí solemnemente. Como todo el mundo. ¿Soy más rápido que todos ustedes? Estás hablando de tus genes. ¿Significa eso que nuestro imperio ha alcanzado el siguiente nivel de desarrollo? Preguntó Ambrosía. ¿Lo entendiste? Sí. Sonrió, amplia y cálidamente. Por un instante, me quedé atónito ante la fuerza de su belleza. Ambrosía siempre fue hermosa, pero esa sonrisa me dejó sin palabras. Si fuera poeta, escribiría un poema sobre ella, y aún así me quedaría sin palabras. Genial, Nectus. ¿Reuniste al consejo para hacer la transferencia vertical de genes o porque querías nuestra ayuda para elegir los genes? ¿Elegir genes? Resharchina me miró con renovado interés. ¿Elegirlos? Pensé, en fin, padre, ¿de verdad quieres nuestra opinión sobre esto? Asentí, sonriendo. Sí. Todos ustedes han sido indispensables para gobernar el imperio. Sin ustedes, nunca habría llegado tan lejos. Puede que no tengan mi educación, pero ya tienen suficiente experiencia como para que su opinión cuente. Es un gran honor. Exclamó Bloodero. Solo sirvo para obedecer órdenes y luchar, pero compartiré lo que sé, padre. ¿Cómo funciona esto, padre? No nos contaste mucho, dijo Resharchina. Les explicaré todo, chicas. Pero primero, quiero invitar a la sexta miembro de este consejo. Y también informarle. Yo. ¿En el Consejo del Imperio? Tabletina me miró con asombro. Ni siquiera tengo 1000 subordinados, padre. ¿Cómo puedo ser asesora? Habrá subordinados en el futuro. Pero después de todo lo sucedido, siento que realmente necesito un asesor de salud dedicado, digamos. Asesor de salud, repitió Resharchina. ¿Entonces Tabletina supervisará la salud del imperio? Sí, sin duda lo necesitamos después de la palidez. Pero ya lo hago, murmuró Tabletina. ¿Puedo entrenar a más subordinados? Hemos estado haciendo experimentos para ver si cocinar ciertas plantas de ciertas maneras puede aumentar su eficacia medicinal, pero casi todos los recolectores de materiales ya están ocupados por las abejas artesanas. Bueno, necesitamos materiales. ¿De qué vamos a hacerte cuchillos, bastoncillos y velas nuevos? Protestó Tinks. Ya tienes montones de plantas, ¿verdad? ¿Por qué no las usas? Tabletina frunció el ceño. No son las plantas de las que hablaba. Y hablando de eso, padre, algunas no se usan a tiempo y empiezan a pudrirse. ¿Deberíamos tirarlas? ¿Hay alguna manera de conservarlas? ¿Cocinarlas, como la carne y la miel, para que duren más? Me acerqué a Tabletina, puse mis manos sobre sus hombros y sonreí paternalmente. Tabletina, querida. Y todas esas preguntas demuestran por qué necesitas convertirte en asesora de salud. Tabletina me miró con un ligero puchero. Padre, ¿por qué te ves tan satisfecho? Resopló y se alejó de mí. De acuerdo, lo entiendo. Ser asesor me dará los recursos que necesito para mejorar nuestra medicina. ¿Puedo conseguir más aprendices ahora? Se crea un nuevo puesto de asesor. Asesor de salud. Inmediatamente eché un vistazo a la bonificación de Tabletina. ¿Aumentó el bienestar en un 0,05% de la capacidad intelectual? Bien. Sin duda es viviseccionista. Pero para los buenos. O sea, sobre todo para las buenas chicas.
Lo incluiré en las cuotas de orientación laboral, Tabletina, dijo Ambrosía. ¿Te bastarán 1000 médicos y 2000 recolectores de materiales? Y 2000 abejas nodrizas. Ambrosía levantó las cejas. ¿Para qué? No tenemos tantas abejas enfermas que necesiten cuidados. Sonreí y saludé con la mano. Tabletina ya se estaba acostumbrando a su nuevo rol. Déjala, Ambrosía. No los tenemos ahora, pero nuestra población solo crecerá. Sin embargo, con tanta gente, debes construir hospitales en cada colmena, Tabletina. Al menos pequeños. Lo haré, padre. Genial. Chicas, seguro que hay mucho más que hablar hoy. Pero hablemos de eso más tarde. Primero deberíamos elegir mis nuevos genes. Le expliqué rápidamente a todos los que no sabían cómo funcionaba. Ahora solo nos queda elegir dónde gastar mi primer punto de atributo. Capítulo 103. Está bien, lo pondré en inteligencia. Una decisión inteligente, padre, asintió Resharchina. La inteligencia es superior. ¿Pero qué hay de la fuerza? Exclamó Bloodero, y luego negó con la cabeza vigorosamente. No, espera, defensa. No, espera, resistencia. Tabletina se rascó la mejilla. El Consejo del Imperio siempre discute tanto. Silencio todos. El silencio regresó en un instante. Ambrosía miró fijamente a sus hijas. Ella era una cabeza más alta que la abeja obrera más alta de la sala, y el aura majestuosa que exudaban su gracia y aplomo, junto con la expresión de madre enojada en su rostro, hizo que todos se retorcieran en sus asientos. Me alegré de que no pusiera esa expresión en mí. No hables si no tienes nada que decir. Ya hemos perdido demasiado tiempo en ciertas discusiones, y ahora que el Consejo se ha ampliado, podríamos perder aún más. Esto no es lo que exige el comunismo. Me di una palmada en la cara con la palma de la mano. Andy. No, deja de hablar de comunismo. El comunismo ni siquiera funciona así. Es un sistema ideológico y político complejo del que, sinceramente, sé mucho más de lo que desearía. Resharchina me frunció el ceño. Pero esto es lo que le explicaste. Padre, no difundas información errónea. Gemí, pero solo un poco, porque aún conservaba mi dignidad. Sí, de verdad. Suenas raro cuando lo dices así, como si el comunismo fuera un bien mayor. Y no digas eso tampoco. Ambrosía resopló, sacudiendo la cabeza. Diré el imperio, y me referiré a el bien de todas las colonias que lo llevan. Y el imperio exige que no perdamos más tiempo en esto. Exhalé aliviado y sonreí. Sí, claro. Mira, pero ahora no perderemos tiempo hablando de esas cosas tan largas. Entonces, ¿alguna protesta razonable sobre el aumento de la inteligencia? Solo hubo silencio y movimientos de cabezas. Con temor puse un punto y esperé fervientemente que el gen gacha me diera genes OT como la última vez. Para mejorar la inteligencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Aprendizaje rápido cuarto, tácticas de grupo avanzadas y empatía mejorada. Aprendizaje rápido cuarto. Aumenta la velocidad de aprendizaje en un 40%. Tácticas de grupo avanzadas. Mejora drásticamente la coordinación de ataques en grupos pequeños y medianos. Empatía mejorada. Mejora la capacidad de percibir las emociones de los demás, mejorando la cohesión de una sociedad y reduciendo el potencial de conflictos. Lo sabía. Se me acabó la suerte a la primera, y ahora solo me da basura. Con mi predicción del árbol genético pude decir que empatía mejorada en realidad conducía a empatía sobrenatural, lo que sonaba casi tan genial como telepatía, pero ¿cuáles eran mis posibilidades de obtenerla? Seguía leyendo la lista de genes de mis asesores, pero me quedó bastante claro que todos eran muy malos. La verdadera pregunta era, ¿cuál era el peor? Padre, aunque mis subordinados suelen luchar en grupos contra oponentes más grandes, lo que realmente mejora nuestra coordinación es la práctica y el entrenamiento. Si eliges el aprendizaje rápido, creo que ayudará a los militares y a todos los demás, señaló Bloodero. Y la empatía mejorada es inútil. Todas las abejas ya saben que el imperio es lo más importante. Te tenemos a ti por percibir emociones, añadió Ambrosía. Le di una mirada agria. Sigue repitiéndolo, algún día te demostraré que la empatía es genial. Quizás nos hagamos amigos de alguien que no sea una abeja. Pero por ahora, elegí de todos modos Fast Learner cuarto y miré fijamente mi pantalla de estado.
Esto confirma que mi estrategia en el nivel de desarrollo 4 fue correcta. Esos genes son basura, al menos puedo aumentar nuestra fuerza. Para mejorar la fuerza, puedes elegir entre los siguientes genes. Fuerza mejorada tercero, cuernos primero y garras segundo. Fuerza mejorada segundo y aumenta la fuerza base a 30. Cuernos primero. Proporciona cuernos multiusos medianos. Garras segundo. Otorga garras multiusos. Sonreí al ver esto. Eso sí que fue suerte. Entonces podemos incluso desarrollar partes adicionales del cuerpo. Cuernos, como los de algunos escarabajos. Tabletina frunció el ceño pensativa. Pero ninguna de estas armas naturales es mejor ni más afilada que las que podemos fabricar. Asentí. Los cuernos, al igual que las garras, podían mejorarse y especializarse, pero eso no era nada comparado con una fuerza extra. Claro que sí, chicas. Me siento con suerte ahora mismo. Quizás hasta podamos conseguir un buen gen de defensa. La próxima mejora de piel gruesa no saldrá nada mal. A estas alturas, dudo que existan muchos genes buenos, dijo Ambrosia. Pero no veo nada malo en intentarlo. Asentí y puse un punto en defensa. Seguro que iba a ganar algo, y lo hice. Huesos densos. Aumenta la salud base en un 20%, pero reduce la velocidad de vuelo en un 10%. Piel gruesa segundo y reduce todo el daño físico recibido en un 30%. Evolución caótica y con un 5% de probabilidad, este gen será reemplazado en la descendencia con un gen aleatorio de nivel V. Estaba en racha. Había cosas realmente raras. Este último gen es la quinta esencia de todo este gacha. ¿Qué hace siquiera en el acervo genético de defensa? El gen evolución caótica primero pertenece al acervo genético universal, usuario. Sus genes rara vez aparecen entre genes de otros acervos durante las elecciones. Sigue siendo increíble. No llegó a nada, pero... Tú mismo lo dijiste, Nectus. Este gen es increíblemente arriesgado. No habrá previsibilidad si lo tomas, dijo Ambrosia. No exactamente, reina Ambrosia. Dijo Resharchina, negando con la cabeza. Sacó una tablilla de cera y escribía algo frenéticamente en ella. Un 5% de probabilidad, esto significa que 5 abejas de cada 100 tendrán un gen aleatorio, ¿verdad? De una cría promedio, serán unas 200 abejas por cría, solo en la colmena supremo. Y los genes de nivel UP son poderosos, ¿verdad? Reflexionó Workarder. Poderoso significa útil. Tendremos 200 abejas muy útiles, y todos los demás. Me imaginé este escenario. Genes de nivel V, ¿qué podrían ser? Quizás garras o dientes poderosos o incluso aguijones disparables. O avances intelectuales. O algo que ni siquiera podía imaginar. En ese momento me di cuenta de algo con extrema claridad. Apostar es muy divertido. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Pero esta vez, los números altos estaban de mi lado. Seguro que esto significaba que podía tomar este gen en lugar de la mejora de piel gruesa sin arrepentirme después. Capítulo 104. No, tenía que pensar en mis hijas. ¿Cómo les iría con esas mutaciones impredecibles? ¿Y si les tocara algo difícil de manejar o incluso perjudicial, como huesos densos que les hicieran volar demasiado lento? ¿Y si sus hermanas se burlaran de ellos por ser feos? Aunque mis hijas eran muy amables entre sí, y ningún caso de acoso grave era conocido. ¿Pero qué hubiera pasado si? No, no tendremos solo 200 abejas útiles. Todas las abejas serán útiles. Y estarán más protegidas, declaré, eligiendo la mejor a piel gruesa. Me quedaban 2 puntos más, y había otro atributo que me intrigaba. Mis asesores también lo sentían. Si realmente tienes más suerte de lo habitual en el primer intento, entonces esto debería valer mucho la pena, comentó Ambrosia. Para mejorar la percepción, puede elegir entre los siguientes genes. Percepción del campo magnético y, percepción olfativa V y detección de feromonas adyacentes. Percepción del campo magnético y, da una sensación débil de campos magnéticos. Percepción olfativa V. Mejora el sentido del olfato en un 20% en comparación con el nivel anterior. Detección de feromonas adyacentes. Permite encontrar y descifrar feromonas de otras especies de abejas, avispas, avispones, abejorros y hormigas. La detección de feromonas adyacentes era un prerequisito para la comprensión del lenguaje adyacente.
Lo cual habría sido un gen interesante si, primero, lo hubiera obtenido y, segundo, si otros insectos no tuvieran una inteligencia promedio de 3. La percepción del campo magnético era un prerequisito para la percepción del campo eléctrico. Lo que tenían los tiburones, no estaba seguro de si sería útil fuera del agua. En cuanto a poder detectar campos magnéticos, hasta ahora, mis hijas podían orientarse bien solo con la ayuda del sol. Prefiero inventar una brújula que malgastar puntos de atributo en eso, dije. Y antes de que preguntes, Resharchina, todavía no tenemos los materiales. Oh, pero ese último gen nos ayudaría muchísimo a encontrar y erradicar hormigas y avispas en nuestro territorio, padre. Sus madrigueras pueden ser difíciles de encontrar, pero si tan solo pudiéramos seguir sus rastros de feromonas, sería como machacarles la cabeza. Exclamó Bloodero después de que les contara a todos el plan. Fruncí el ceño. ¿Pero qué pasa después? Después de que nos encarguemos de ellos, será inútil. No creo que nunca podamos acabar con ellos por completo, dijo Borcarder con tono sombrío. Los comandos destruyen constantemente nidos de avispas, pero siempre hay más de esas horribles caras. Si pudiéramos erradicarlos a todos, la productividad de los recolectores y los recolectores de materiales sin duda aumentaría, padre. Aunque un mejor olfato también nos ayudará a encontrar nuevas flores. Las feromonas son una mejora a corto plazo. El olfato es una mejora a largo plazo. Pero también ayudará a corto plazo, así que es una opción equilibrada. Las opciones equilibradas son las mejores, dijo Resharchina. No puedo discutir aquí. Ambi meneó la cabeza en silencio en señal de desacuerdo, pero no hizo más comentarios cuando tomé el gen percepción olfativa V. La diferencia fue inmediata. Cada aroma que percibía mis antenas se volvió más intenso, e incluso pude distinguir los olores de mis hijas. Antes, cuando Ambi estaba cerca, su olor lo eclipsaba todo. Mientras tanto, todas mis hijas se veían y olían igual. Ahora no solo podía ver las diferencias en su ropa, sino también los pequeños aromas que desprendían. Tabletina olía a sangre y plantas. Tinks tinks de madera y cuero curtido. Héroe de sangre de polvo de hueso. Trabajador duro de miel y polen. Investigadora de arcilla y tierra. Padre, preguntó Tabletina. ¿Qué hay del último punto? Dejé de agitar mis antenas hacia ellos y me aclaré la garganta. Ah, sí. Sí. Lo pondré en resistencia. Tenemos mucha, pero me pregunto si sacaré buenos genes de esta reserva. Vuelo eficiente y reduce el coste de resistencia al volar en un 10%. Músculos de contracción lenta. Aumenta la resistencia máxima en un 20%. Metabolismo mejorado y reduce la necesidad de alimentos en un 5%. Creo que no debería dormirme en la última esta vez, dije. 721.000 abejas comen como 721.000 abejas. Warcarder asintió. Es cierto, padre. Nuestros suministros han ido aumentando, pero muy lentamente. Claro que esto no es nada que los capataces, recolectores y cazadores no puedan manejar, pero podemos recolectar toda esa comida más rápido si necesitamos comer menos. Era cierto. Según mis cálculos, apenas producíamos suficiente comida para abastecernos. Esto se debía en gran parte a que la población de las subcolmenas no era tan competente como la de la colmena supremo. ¿Pero qué podía hacer? Al menos mejorar sus genes para el futuro. De cualquier manera, pasará mucho tiempo hasta que las abejas con estos genes se conviertan en la mayoría de la población. Menos mal. Mis hijas viven cada vez más. Pero ¿no sería genial simplemente chasqueé los dedos y transferir mis genes a todo el imperio? Ahora mismo, siento que con cada gen estoy construyendo una casta noble que estará a leguas de distancia de las abejas comunes del imperio. ¿Y ya soy un feudal? Mientras hablaba, seleccioné la mejora metabolismo mejorado y, tan pronto como lo hice, el sistema me asustó nuevamente. Felicidades. Por seleccionar un total de 25 genes de los acervos genéticos de atributos, obtuviste un nuevo logro. Cromosoma 25. Tu recompensa. La función morfotipos, la habilidad especial feromonas de morfotipificación y un morfotipo gratis. Feromonas morfotípicas. Permite liberar feromonas que inducen el desarrollo del morfotipo en las larvas. Espera, ya 25. Pero solo estoy en el nivel de desarrollo 5. Ah, cierto, conseguí puntos de atributo gratis al principio gracias a los logros. Rayos, qué genial. Una nueva función.
Morfotipos, ¿qué es eso y cómo funciona, sistema? No, espera, sistema, ¿me estás llamando retrasado mental? No, usuario. ¿Me estaba tomando el pelo? Oh, padre. ¿Por qué tienes la cara así? Preguntó Tinks. Chicas. Su padre está pensando mucho. Tu padre tuvo una revelación. O sea, un logro. Cosas del sistema, ¿de acuerdo? Tinks abrió mucho los ojos y asintió en silencio. La voz robótica del sistema realmente no tenía ninguna emoción. El sistema era solo una IA divina o algo así, era la diosa de las abejas quien me llamaba retrasada mental. ¡Qué zorra! Ni siquiera puedo crear nombres de logros normales. ¿Aún quieres saber cómo funciona la función morfotipos, usuario? Sí, dímelo ya. Capítulo 105. Entendido, usuario. Script tutorial para activar morfotipos. Cuando el sistema volvió a hablar, en lugar de la voz robótica sin género, de repente se convirtió en una agradable voz robótica femenina. La forma en que habló me trajo inmediatamente vagos recuerdos. Bienvenido al tutorial de morfotipos. Este tutorial te enseñará a usar la función de morfotipos para especializar genéticamente a tu descendencia. Primero, obsérvate para abrir tu panel de estado. ¿En serio? ¿Me va a guiar por un tutorial completo así? Acabo de hacer una pregunta. No es que no me agrade, pero, sistema, ¿dónde estaban esos tutoriales antes? No respondió, por supuesto. Abrí mi estado. Abeja zángano. Nombre. Nectus príncipe aguijón. Título activo. Gran estratega. Salud. 36/36. Resistencia. 32/32. Puntos de atributo. 0. Especie. Abeja común. Edad. 245 de. Vida útil restante. 306 de. Atributos. Fuerza. 35. Agilidad. 41. Resistencia. 31. Defensa. 25. Inteligencia. 122. Percepción. 44. Habilidades especiales. Vuelo, transferencia horizontal de genes, transferencia vertical de genes, predicción de árboles genéticos, morfotipificación de feromonas. Títulos. Trone consorte, protector de la patria, gran estratega. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, resistencia mejorada segundo, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor y, defensa mejorada segundo, digestión de la carne, mayor fertilidad segundo, regeneración más rápida segundo, desarrollo juvenil más rápido y, tecnología. Método científico, portaaviones voladores, muñecas arrojadizas, inmunidad mejorada segundo, mayor esperanza de vida cuarto, aprendizaje rápido cuarto, fuerza mejorada tercero, piel gruesa tercero, percepción olfativa V, metabolismo mejorado y morfotipos. 0/1. Morfotipo vacío. El nuevo botón morfotipo al final brillaba de un amarillo intenso, imposible pasarlo por alto. Este panel en tu estado mostrará la lista de tus morfotipos. La cantidad de morfotipos que puedes tener es limitada. Aumente tu nivel de desarrollo y consigue logros para desbloquear más ranuras de morfotipo, dijo la agradable voz del tutorial. Ahora, pulsa el botón vaciar morfotipo para crear tu primer morfotipo. El brillo amarillo se movió hacia el botón. Sintiéndome como un esclavo impotente del tutorial, lo presioné. Sistema, si tu tutorial me obliga a crear un morfotipo fijo en mi única ranura de morfotipo disponible, te mataré. No sé cómo, pero lo haré. Researchina me ayudará a inventar algo. Con el rabillo del ojo, vi que el Consejo Imperial me observaba con gran interés. Tabletina y Researchina empezaron a susurrarse algo. Una nueva ventana se abrió ante mí. Un nuevo morfotipo. Puntos genéticos. 28. Debajo de esto había una lista de mis genes, excepto los que mejoraban mis atributos básicos y mi esperanza de vida. Junto a cada gen estaban los botones, y más, excepto los genes sin niveles, que solo tenían. Me di cuenta de que no se podían mejorar. Pero el resto. Esta es una ventana de creación de morfotipos. Como puede ver, actualmente todos los puntos genéticos se han gastado en sus genes existentes. Ahora, pulse este botón para eliminar un gen y liberar un punto genético. Un nuevo botón brilló en amarillo, sugiriendo que elimine lanzar muñecas. Sin embargo, yo tenía ideas diferentes.
Para entonces, ya entendía cómo funcionaba esto sin más explicaciones superficiales. Podía eliminar algunos genes para añadir niveles a otros. Por ejemplo, eliminar 4 niveles de aprendizaje rápido para convertir regeneración más rápida segundo en regeneración más rápida sexto. Esta era una herramienta de mini maximización definitiva. Lástima que los genes que mejoran los atributos no estuvieran en la lista, pero esto ya era bastante potente. Inmediatamente tuve ideas sobre cuál debería ser mi primer morfotipo. ¿Quizás reinas aún más fértiles? No, mejor tendría más reinas hijas. Como la mayoría de mis genes me ayudan en el combate, debería crear un morfotipo de abeja guerrera de élite. En esta etapa del desarrollo del imperio de las abejas, contábamos con una industria lo suficientemente grande como para sustentar un buen ejército, pero también era inevitable que nos encontráramos con amenazas mayores que antes. Desde los nidos de avispas que pedían a gritos ser quemados, hasta bestias voladoras y errantes, y quién sabe qué más. Ya teníamos una fuerza militar poderosa, pero nunca hubo un ejército demasiado bueno. Y aún mejor que un buen ejército era un buen ejército que se tenía antes que todos los demás. Así que intenté eliminar de inmediato el gen tecnología. Método científico, ya que era el que mis futuros guerreros definitivamente no necesitaban. Sin embargo, el botón no hizo nada. El otro botón todavía brillaba en amarillo. Sistema, estás muerto. Solo tenlo en cuenta. Frunciendo el ceño, presioné el botón amarillo. La cantidad de puntos genéticos gratuitos aumentó en 1. Presione este botón para aumentar el nivel de otro general. Se llamaba aumento de la fertilidad, porque por supuesto lo era. Ahora, presione aquí para cambiar el nombre de su morfotipo. En lugar de un nuevo morfotipo escribí tutorial al diablo. Para guardar un morfotipo, pulsa el botón guardar. Ten cuidado, usuario. Solo puedes editar morfotipos cuando obtengas nuevos genes que otorguen puntos genéticos. Alcancé el botón y me detuve. No brillaba. Los botones ya no brillaban. Para el experimento, presioné algunos botones más y todos funcionaron. Para asignar un morfotipo a tu descendencia, acércate a ella y pulsa el botón en tu panel de estado para liberar feromonas de morfotipificación. Estas feromonas solo funcionan en crías que aún no han alcanzado la fase de pupa y solo en crías con la misma cantidad de puntos genéticos que la tuya. Apenas escuchaba. La información acarreaba más problemas con la morfotipificación, claro. Con esto termina el tutorial de morfotipos. Buena suerte, usuario. La voz femenina cambió a la normal. Fin del guión del tutorial. Solté un largo suspiro y me volví hacia mis consejeros. Mi mirada se cruzó con la de Blodero. Héroe de la sangre, mi niña. De repente me di cuenta de que necesitamos una fuerza de combate de élite. No creo que podamos tener mucha gente, pero serán mejores incluso que los comandos. De todas formas, los comandos se centran más en el sigilo. Padre, si tienes alguna idea brillante, por favor explícala desde el principio, dijo Resiarchina. Sí, claro que necesitamos mejores luchadores, padre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrenarlos más duro? Negué con la cabeza. No, solo ayúdame a elegir los mejores genes de combate. Mira, estos luchadores pueden tener una piel súper gruesa, ¿seguro que esto ayuda? ¿Pero necesitas capacidad de carga? Quiero invertir todos los puntos que pueda en regeneración. Capítulo 106. Con Blodero y, ocasionalmente, Walcarder compartiendo su experiencia de combate conmigo, creé un nuevo morfotipo perfecto en muy poco tiempo e incluso le di un nombre genial. Marine. Puntos genéticos. 28, 28. Regeneración más rápida X, max. Aprendizaje rápido V. Piel gruesa V, máximo. Resistencia al veneno V, máximo. Portaaviones voladores. Lanzar muñecas. Reflejos de aversión al peligro. Con el quinto nivel del gen de piel gruesa, tendrán un 50% de reducción de daño físico. Lástima que este fuera el nivel máximo disponible, dije, moviendo el brazo sobre el botón de guardar. Por si acaso, volví a comprobarlo, pero no había nada que añadir. Los genes de niveles superiores eran demasiado potentes, y todo lo que no era vital se descartó por cosas más importantes. Regeneración más rápida X, max. Más 200% a la velocidad de recuperación de salud. Aprendizaje rápido V. Aumenta la velocidad de aprendizaje en un 50%. Piel gruesa V, max. Reduce todo el daño físico recibido en un 50%.
Resistencia al veneno V, Max. Reduce el daño de venenos y venenos en un 100%. Con estos genes, mis chicas serán invencibles. Y lo suficientemente inteligentes como para aprender rápido en el campo de batalla. Su mayor debilidad sería el resfriado común. Pero con su regeneración y nuestra medicina, esperaba que se las arreglaran. Presioné el botón guardar. Eso es. De ahora en adelante, entre tus hermanas, chicas, habrá la fuerza guerrera más elitista. En honor a las guerreras de élite de mi antiguo mundo, les di el nombre de B-Marines. Padre, ¿convertirás a todas nuestras nuevas hermanas en B-Marines? ¿Le darás al imperio muchos guerreros poderosos? Exclamó Bloodero. Esto inmediatamente hizo que los otros asesores la miraran fijamente. Necesitamos también a otros especialistas. Sin duda, son héroes que viven y mueren por el imperio, pero alguien también tiene que pensar por el Espetor Reshiarchina. Asentí. Tiene razón. Además, todo esto es muy experimental. Para empezar, formaremos un pequeño escuadrón de élite. Pero primero, volvamos al inicio de este consejo, ¿hubo informes? ¿Solicitudes? Sí, padre. Tabletina sacó una tablilla de cera y me la mostró. Las plantas medicinales podridas. Hemos recogido más de las que necesitamos, pero es difícil predecir cuántas necesitaremos para cuando lo hagamos. Bueno, simplemente sécalos. Es muy sencillo. Fue otra sesión del consejo fructífera y que llevó mucho tiempo. En cuanto terminó y los demás consejeros se marcharon, Ambrosía se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con avidez. Dijiste que los morfotipos solo se pueden transmitir a nuestros hijos que tengan el último conjunto de tus genes. ¿Es cierto, Nectus? Asentí, todavía imaginando a los poderosos B-Marines en mis pensamientos. Sí. Qué lástima no poder probar esas feromonas de morfotipificación ahora mismo. ¿O no? Si no, ese tutorial podría haberme dicho que lo hiciera. Ambrosía se me acercó. Cuanto más se acercaba, más difusa se volvía la imagen de B-Marines y más sólido, real y cercano se volvía su pecho. Tienes genes nuevos recientemente. Esto significa que primero debemos crear una nueva generación antes de que pueda haber B-Marines, dijo Ambrosía, extendiendo la mano para tomar la mía. Vamos, Nectus, apresurémonos con eso. Yo también estoy anticipando la aparición de B-Marines. Por supuesto, solo un tonto se resistiría, y yo tenía 122 de inteligencia. Los días transcurrieron en expansión y espera graduales. Este fue solo un día cualquiera, uno de tantos. Me despertó el zumbido de las abejas fuera de las cámaras reales, como siempre. Sus paredes eran más gruesas que las de otras celdas, pero aún así no me permitían dormir por las mañanas. Fruncí el ceño y me giré en mi cama para abrazar a mi esposa abeja. Su pecho amortiguaba ligeramente los sonidos, pero ahora también la desperté. Y Ambrosía nunca podía dormir hasta tarde. Despierta, Nectus. El imperio nos necesita. Milímetros, 5 minutos más, murmuré en el valle entre sus pechos. Ambrosía suspiró y empezó a pasarme la mano por el pelo. Esto era aún más relajante, pero el ruido de afuera se hacía cada vez más fuerte. Y la cama no era la más cómoda, a pesar de todos mis esfuerzos. Todavía no teníamos camas, como no teníamos clavos. Porque no teníamos metales para fabricar clavos. Suspiré, me levanté del catre y me lavé la cara en una palangana de arcilla, usando jabón hecho con aceite de oruga y plantas, tecnología SOAP. La palangana, hecha de arcilla roja porosa y sin esmaltar, estaba cubierta de cera para impermeabilizarla. Jabón. Requisito de capacidad intelectual. 1200. Bienestar. Más 0,2% por cada 1000 habitantes afectados. Resiliencia. Más 0,2 por cada 1000 habitantes afectados. También me cepillé los dientes con una rama de árbol masticada, y solo entonces besé a mi esposa abeja. Está bien, Andy. Voy a ver qué informes has acumulado desde anoche. Adiós. Las reinas asistentes traían informes de otras abejas, sobre todo de mis consejeras, ya que otras abejas les informaban y los reunían en la cámara del consejo. Gracias a las velas, pude cerrar la cámara para tener privacidad y silencio mientras los leía. Oh, las chicas de Reshiarchina todavía no sabían hacer vidrio. Bueno, le dije que no le metiera a mucha gente en esto, es solo un proyecto secundario porque los exploradores encontraron arena blanca. Aunque, un momento, ¿creen que pueden cubrir cerámica con ella? Acaban de inventar el esmalte.
Aunque solo sea un prototipo, elegí una pastilla de cera limpia y le dije a Resiarchina que sin duda invirtiera más en el esmaltado. Haría que nuestra cerámica fuera más fiable. Cuando terminé, le di la tableta a uno de los asistentes que esperaban, quien la entregaría a Resiarchina. Tabletina dice que había 3 abejas recolectoras de Varroa, pero no hay rastro de ellas en la colmena. Parece que las recolectoras las atraparon afuera. Qué bueno que ahora estábamos en alerta. Las abejas marinas muestran todos los signos normales del desarrollo larvario. Bueno, yo lo sabía. Ambi ya me lo dijo ayer. Escribir todos esos informes de todas formas es tan pedante. Sonreí con aire soñador. La quiero muchísimo. Pero el siguiente informe me hizo sonreír aún más. ¿En serio? ¿Mis exploradores lo encontraron? Me volví hacia los asistentes que estaban fuera de la sala del consejo y grité. Reunión de emergencia, chicas. Reunión de emergencia. Capítulo 107. Padre, ¿para qué nos ha llamado? Creí que la próxima reunión era en 2 días, preguntó Tabletina. Si se trata de los ácaros, tranquilos. Estoy completamente segura de que solo unas pocas abejas estaban infectadas y no trajeron los ácaros a nuestras celdas de cría. Observé a mis asesores. Todos me miraban expectantes. Me reí y me rasqué la mejilla. Realmente no había muchas razones para llamar a todo el consejo en lugar de solo a Bloodero. Quizás estaba demasiado emocionado con esto. Pero... expansión. Por fin podemos mejorar no solo la cantidad, sino también la calidad de todo. Habrá más manos para recolectar comida, y podremos sustentar una población aún mayor, porque tendremos metal. Al menos, si este informe es correcto. Agité en el aire la tableta con el informe y luego me giré hacia afuera. Asistentes, ¿ya encontraron a la exploradora? Dejen que entre cuando lo hagan. Ya está allí, padre, escuché desde afuera. Un momento después, un joven sargento comando B llamado Watcher entró en la cámara del consejo y saludó. Aunque tenía una expresión reservada común en las abejas comando, Watcher nos miraba a mí y al consejo con algo entre curiosidad y asombro. Pensándolo bien, probablemente solo nos vio de pasada. La colmena supremo estaba creciendo muchísimo, por no hablar de todo el imperio de las abejas. Pero Vigilante era definitivamente mi hija, no una de mis nietas de las subcolmenas. Padre, consejeros. ¿Me buscabais? ¿De verdad lo encontró tu escuadrón, Vigilante? Pregunté de inmediato, examinándolo. ¿Metales? El Vigilante se encogió de hombros y miró sus pies. Tal vez. Bloodero la miró frunciendo el ceño. Tal vez. Así es como se hacen los informes, soldado. Habla con detalle. El observador se puso de pie y se enderezó. Lo siento. Eran unas rocas brillantes, tal como explicó nuestro jefe. Mi escuadrón se llevó algunas. Metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón. Todos los asesores se acercaron cuando la abrió y sacó unas cuantas pepitas. Me quedé sin aliento. Estaban un poco sucios y el color era mucho más opaco de lo que recordaba, pero definitivamente era eso. Vigilante, vigilante, has encontrado oro. Oro. Eso es un metal. Tinks lo miró con evidente codicia. Podemos hacer cosas increíbles con metales, herramientas que pueden excavar montañas, ¿verdad, padre? Bien, dijo Resiarchina antes de que yo pudiera. Disimulaba mejor sus emociones, pero miraba el oro con la misma intensidad. Los investigadores que han estado trabajando con los constructores y excavadores en el nido de avispas colmena han avanzado mucho en el fortalecimiento de los túneles subterráneos, pero solo los excavados en terreno blando. En realidad, ni siquiera estoy seguro de que el oro sea lo suficientemente blando como para hacer un pico decente, pero ya sé para qué sirve. Dije, tomando las pepitas de oro de la vigía con una mano y dándole palmaditas en la cabeza con la otra. Como clavos. Por fin tendremos muebles, ¿verdad que es increíble? Ahora dime, ¿dónde los encontraste? Tu informe fue terriblemente escaso de detalles. Literalmente, eran solo un par de líneas que contaban que la vigía y su escuadrón encontraron quizás metal. Esto no era raro cuando las abejas escribían con prisa o no tenían mucha cera a mano. Lo encontramos en un nido de avispas. Mi mano se congeló sobre la cabeza de la vigilante. Me miró y no supe si actuaba con timidez o frialdad. ¿Eh? Mi escuadrón estaba explorando la zona y lo encontró por casualidad.
Anotamos la posición y nos preparamos para partir, cuando Gnife 103 notó algo brillante cerca del nido. Ordené robar los objetos brillantes, pero nos detectaron más tarde. 4 de mis compañeros han muerto. Ya he solicitado una degradación por este error. Aunque el comando que alertó a las avispas no fui yo, soy responsable de ella, sobre todo porque está muerta. Mi buen humor se desplomó. Fue un testimonio de los avances de nuestra gente que, de un escuadrón de 11, solo 4 murieran en este enfrentamiento. Pero nunca no fue triste cuando murieron mis hijas. Y ahora su hermana, que aún vivía, se culpaba por ello. Dejé escapar un profundo suspiro, le di a Watcher, quien no mostró mucha reacción de ningún modo, una última palmadita en la cabeza y me alejé. Ni siquiera sabía qué decir. Y el vigilante parecía tan indiferente. Gracias por tus palmaditas en la cabeza, padre. No las merezco, añadió de repente. Fue como una chispa que se encendió en la yesca de mi espíritu. Tonterías. Todas mis hijas merecen palmaditas en la cabeza. Negué con la cabeza vigorosamente. Y al final, has vuelto con vida para traerme tu insieme. Puedes aceptar un descenso si quieres ser sargento, es solo una responsabilidad extra, pero no te consideres indigno. Ambrosia asintió. Nectus tiene razón, comando vigilante. Eso, y que tu informe podría mejorar y salvar más vidas en el futuro de las que se perdieron mientras lo entregabas. Ahora, dinos dónde encontraste ese metal. Pronto, se añadió un nuevo depósito de recursos al mapa. Estaba a casi un día entero de vuelo, pero el avispero era un problema mayor. Podemos quemarlo. Como todos. Exclamó Workarder. Normalmente, estaría encantado de aceptar. Los bosques aquí eran tan húmedos que ni siquiera me daban miedo los incendios forestales. Sin embargo, observador, describe de nuevo cómo era ese lugar. Estaba en una zona más rocosa que la nuestra. Había menos montañas con pilares alrededor y más rocas en el suelo. Los árboles también estaban más secos y dispersos. La tierra en este lugar tenía una curvatura inusual, como si alguien hubiera cortado un trozo de una colina. Podía ver capas de diferentes colores en su interior. Había mucho suelo y rocas de diferentes colores, no como las de las montañas de pilares. Y había una cueva allí, donde las avispas hacían su nido. Los objetos metálicos brillaban en algunas de estas capas, y un poco en el suelo. También había capas que parecían arcilla y arena, y otras negras, como tierra oscura. Asentí de nuevo, más pensativo. Gracias, vigilante. Verás, espero que podamos quemar este nido. Pero me temo que hay algunas cosas que lo convertirán en una idea muy peligrosa. Capítulo 108. ¿No podemos quemarlo sin más? ¿Por qué? Preguntó Reshiarchina. Me gustaría mucho saber la composición exacta de esta colina estratificada, pero Watcher no era geólogo. Nadie lo era, porque la geología aún no se había inventado. Sin embargo, si mi suposición era correcta, creo que las capas negras que describió la vigía son carbono turba, y si se enciende un gran fuego cerca, toda la zona se convertirá en una hoguera. ¿Recuerdan el carbón, chicas? Sí, lo explicaste junto con otros recursos naturales. Tengo una memoria excelente para eso. Investigadora levantó la nariz con aire de suficiencia y se dio un golpecito en la cabeza. Oro, cobre, estaño, carbón, arcilla. Lo conseguimos, investigadora. Yo también lo recuerdo. Interrumpió Tinks. Chicas, no se peleen. Pelear entre nosotras es malo. Dije con severidad, moviendo el dedo. Ambos parecían avergonzados, pero Reshiarchina mucho menos. Padre, ¿de qué otra manera podemos destruir el nido? Preguntó Bloodero. Suspiré cansadamente. Si tan solo supiera una buena manera, ejem. O sea, claro que hay una manera. Solo tenemos que encontrarla. Quizás podamos ahogarlos en vez de eso. Padre, esto solo funciona con hormigas porque son demasiado lentas y no pueden volar. Las avispas destrozarán a cualquier excavador que se acerque demasiado. Dijo Workarder, apretando los puños. Si no fuera por ellas, claro, excavaríamos en cualquier terreno, rocoso o no, pero esas perras. Asentí. Sí, fue una idea estúpida desde el principio. Mientras tanto, a Workarder se le ocurrió una idea. Le iluminó el rostro. Padre, crees que es carbón, pero ¿y si no lo es, padre? Hay un montón de materia negra bajo tierra. Podría ser solo tierra. Tabletina asintió como si tuviera experiencia en vivir bajo tierra.
Fruncí el ceño. Solo hay una forma de averiguarlo, y es arriesgada. Alguien tiene que tomar muestras. Desde una distancia más segura esta vez, espero. La vigía se removió. Podía sentir su deseo de decir algo, oculto tras su apariencia distante. La miré con los ojos entrecerrados. ¿Tú quieres ir, vigilante? Ella asintió. Solo. De repente, me sentí 5 años mayor y más sabio, o quizá eran mis impulsos de inteligencia los que hablaban. Solo pude ponerme una mano sobre la cara y negar con la cabeza. Niña, ay, niña, a ver, ¿quieres redimirte de alguna manera yendo allí? Pero ¿y si te ataca un avispón solitario, una avispa o algo más? Le ordené a Bloodero que enviara escuadrones de exploradores para que pudieras combatir amenazas como estas. Te estás comportando como una adolescente ahora mismo. Los hombros del vigilante se tensaron. Cierto. Y ya has solicitado un descenso, una tarea de tanta responsabilidad sin duda se le asignará a un escuadrón, dijo Ambrosia. Parecía pensativa. Sin embargo, este no es el único ejemplo de este comportamiento desquiciado entre los jóvenes. Como asesora cultural, soy la responsable de prevenir esto, parece que he estado fallando. El vigilante parecía aún más avergonzado ahora. No pude verlo más. Solo quería darle una lección sobre tonterías de venganza y redención, pero ahora Ambrosia también empezó a pensar que ha sido una mala madre para todos sus hijos. Lo cual. Bueno, ella hizo lo mejor que pudo. Todos lo hicimos. El nivel de la educación básica ha ido mejorando cada semana gracias a sus esfuerzos, y la mayoría de las abejas han encontrado los trabajos más adecuados para ellas. Pero parecía que mis hijas habían estado madurando emocionalmente, pasando de niñas a adolescentes, y Ambrosia no estaba preparada para eso. Yo tampoco. Me acerqué a Watcher, puse mis manos sobre sus hombros y me incliné para mirarla a los ojos. Vigilante, olvídalo todo, ¿de acuerdo? Tus padres te amarán pase lo que pase. Serás una de las ciudadanas del Imperio Abeja y mi hija, pase lo que pase. No tienes que arriesgar tu vida por eso, y menos de forma estúpida. Si quieres, conviértete en abeja enfermera o en abeja constructora ahora mismo. Nadie se opondrá. Bloodero abrió la boca, luego pensó mejor y la cerró. ¿Puedo unirme al escuadrón de todas formas, padre? Preguntó el vigilante tímidamente. Sonreí. Al menos ya no se arriesgaba inútilmente. Claro. Héroe sangriento, organiza la misión. Necesitamos muestras, y las necesitamos pronto. Y como esto tomará 2 días, podemos pensar en qué haremos si la vigilante trae carbón. Esperemos que no. Ella lo hizo, por supuesto. Mi suerte fue, en el peor de los casos, una amante voluble y, en el mejor de los casos, un arma de doble filo. Al menos esta vez nadie del escuadrón de vigilantes murió. Tomé los trozos de carbón que trajo el vigilante. Eran más marrones que negros, pero dejaron un residuo negro distintivo en mis manos. Gracias a mis conocimientos de trivialidades, recordé que había diferentes tipos de carbón, según su antigüedad. Cuanto más antiguo, mejor. La turba era apenas carbón, y la antracita era el carbón más antiguo y caliente. El que tenía en la mano parecía apenas un paso por encima de la turba. Estoy seguro de que arderá con fuerza en nuestros hornos. Además, podremos fabricar tinta y, finalmente, pasar de la cera al papel. Extraer carbón es mucho más fácil que hacer carboneras y producir carbón a partir de madera que podría usarse para otras cosas. Le di la pieza de carbón a Resiarchina y me dirigí al resto del Consejo del Imperio. Ahora, ¿alguna idea sobre cómo lidiar con los avispones? Silencio. Después de varios segundos, Bloodero lo rompió. Mátenlos a todos. Con nuestras boleadoras y martillos. Imposible, dijo Ambrosia de inmediato. No dentro de su propio nido. Podemos esperar hasta que se vayan y luego matarlos a todos. Eso es una estupidez. Resopló Resiarchina. No, es una buena idea. Al menos, es la mejor que tenemos. Aunque la guerra siempre significó que mis hijas arriesgarían sus vidas, una parte de mí estaba cada vez más emocionada por la anticipación. Finalmente, estábamos a punto de llevar la lucha a las perras asesinas, sin trucos, solo tácticas de guerra básicas, y tenía la sensación de que estaría dentro de nuestras posibilidades ganar. Levanté un dedo en el aire. Chicas, se necesitará mucho tiempo, muchos recursos y probablemente también muchas vidas, pero lo mínimo posible, lo juro solemnemente.
Vamos a asediar a las avispas. Capítulo 109. Sitiar. Sí, mataremos de hambre a las avispas dentro de su nido. Las rodearemos y nos aseguraremos de que no puedan salir a buscar comida ni agua. Es increíble, padre. Y no tendremos que luchar contra ellos dentro de su nido. Empezaré a reunir a los soldados de inmediato. Espera, Bloodero. El primer paso para organizar algo así no es reunir soldados, es prepararles la comida. Y asegúrate de que ningún abusador se la robe por el camino. Así comenzó la nueva operación en la línea de mis brillantes estratagemas. La operación Aguijón Superior. Decidí que nombres comunes como matar a las perras o asedio de avispones eran demasiado simples y realmente debía dejarlos de lado. El primer paso para organizar una operación militar tan masiva a tanta distancia del imperio fue preparar la logística de la misma. Ese paso solo podría llevar semanas, pero Workader hizo mucho para acortar ese tiempo. Si este fuera un mundo de fantasía más básico, reuniría un ejército, llevaría suficiente comida para abastecerlo y solicitaría el envío de más suministros periódicamente. Simple. Básico. Organización militar básica. Pero en este mundo, tenía que pensar en cada insecto hambriento que olería esta comida y querría conseguirla si no estaba protegida. Empezando por las mismísimas avispas asesinas. Yo los llamaría matones, pero mis hijas, que mataban sin piedad cualquier insecto que encontraban mirando con demasiada curiosidad su comida, eran las verdaderas matonas aquí. Pero esos insectos solo tenían la culpa de intentar quitarles la comida a mis hijas. Y yo no tenía ningún prejuicio hacia ellas. Felicidades. Al alcanzar el nivel 15000 en un atributo de imperio, obtuviste un nuevo logro. Pequeño, pero poderoso. Tu recompensa. 20 puntos de desarrollo. La notificación me llegó por la mañana cuando estaba a punto de abandonar IB Supremo por primera vez en mucho tiempo. La recompensa por el logro fue una basura, pero me hizo mirar mis estadísticas una vez más y sonreír. Imperio de las abejas. Bienestar. 90%. Población. 920.000. Territorio. 48.042 kilómetros cuadrados. Recuento de asentamientos. 22. Nivel de desarrollo. 5. Puntos de desarrollo. 228/1500. Especie. Abeja común. Atributos. Potencia de trabajo. 15.060. Militares. 2.420. Capacidad intelectual. 7.889. Logística. 2.427. Resiliencia. 3.859. Recursos. Comida. 3.780 unidades. Materiales de construcción. 360 unidades. Materiales de elaboración. 53 unidades. Consejo del Imperio. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Asesor de salud. Aumenta el bienestar en un 0,05%. Tabletina. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armadura primitiva con púas, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra, archivos, plantas medicinales, gobierno feudal, medicina especializada, orientación laboral, relojes de sol, jabón, transporte aéreo primitivo. Las estadísticas eran buenas. El bienestar siempre era alto y los puntos de desarrollo subían constantemente. Para cuando aparecieran los B-Marines, podría tener varias docenas de puntos más. Todo esto parece un buen augurio para esta operación, pensé, cerrando la interfaz y mirando fuera de la colmena. Luego me volví hacia el escuadrón de mis guardias, obedientes y silenciosos. Vamos a mudarnos, chicas. El lugar al que llegamos mi guardia y yo era una cueva en una montaña de pilares derruidos. El tiempo desintegró la piedra, dejando numerosos huecos pequeños, a uno de los cuales dirigía mi escuadrón. Esta cueva destacaba del resto por la gran cantidad de abejas que entraban y salían. Muchas de ellas transportaban cosas, ya fuera comida o materiales.
Había tantas cosas que mover que algunas abejas usaban redes para cargar jarras y sacos de cuero en equipo, llevando al límite su capacidad de carga. El visible esfuerzo con el que volaban hacía sorprendente que pudieran volar con semejante peso. Transporte volador primitivo. Requisito de capacidad intelectual. 1200. Logística. Más 0,1 por cada 1000 trabajadores afectados. Una tecnología que estaba haciendo mucho trabajo en este momento, impulsando mi logística. Y todos los grupos de transportistas tenían guardias a su alrededor. Más guardias, un par de docenas de abejas guerreras, custodiaban la entrada de la cueva. Ante mi aparición, se erguieron y saludaron a sus martillos. Sonreí y les saludé, aterrizando cerca. Luego, sin profundizar más, tomé un reloj de sol de madera del tamaño de la palma de la mano y miré el sol a través de los agujeros en el dosel del bosque. Ahora mismo es la primera parte del día, así que tengo que girar el dial aquí, y debería ser. Miré el reloj de sol. Así que llevamos volando unas 3 horas, si adiviné bien el norte. Genial. Relojes de sol. Requisito de capacidad intelectual. 1500. Logística. Más 0,2 por cada 1000 habitantes afectados. Esta era una tecnología relativamente nueva, y aún difícil de usar, pero también increíblemente útil. Por fin, pude dejar de adivinar la duración de una hora. Más o menos. Se podían programar las cosas para que sucedieran a una hora determinada. Algo que antes daba por sentado. Por lo que sabía, la duración de un día en este mundo era distinta a la de la Tierra. No tenía forma de saberlo. Mientras tanto, el teniente de los guerreros de guardia se acercó a mí. Padre. ¿Has venido a ver tu campo de trabajo militar? ¿Necesitas algo? ¿Comida? ¿Más guardias? Ah, gracias. Sí, un refrigerio me vendría bien, y para mis guardias también. Tanto vuelo es agotador, y no puedo hacer una inspección con el estómago vacío. Entendido, padre. Oye, guerrero martillo, 23, enséñale a padre dónde ponemos la comida. ¿Puedo encontrarlo yo sola, de verdad, chicas? Demasiado tarde. Estaban decididos a brindarme su hospitalidad. Pero me brindó una excelente oportunidad para conocer el lugar. El campamento de trabajo estaba a medio terminar, pero ya albergaba a 2000 abejas de forma permanente. Había algunas abejas de la colmena supremo, pero la mayoría de las presentes, incluyendo a Meramer, 23, eran mis nietas. Mi acompañante me sonrió con más entusiasmo que los demás y señaló las cosas con inmenso orgullo. Su inteligencia era de 70. Dentro, cientos de abejas constructoras y abejas capataces construían filas de celdas. La mayoría estaban demasiado ocupadas para notar mi presencia, pero las que sí lo hacían se quedaban boquiabiertas, sonreían y me saludaban. La alegría se hinchó en mi pecho. Así se sentían las celebridades. Capítulo 110. Atrás quedaron los días en que las jóvenes me llamaban zángano y me mandaban a la mierda. Ahora todos me adoraban. Sonreí y saludé a mis chicas mientras pasaba volando. Sigan con el buen trabajo. Grité. Meramer, 23 me llevó a las celdas de almacenamiento terminadas. La mitad estaban vacías, pero la otra mitad estaba llena con cientos de unidades de miel y carne seca. Y mientras me encontraba sentado en una celda vacía, todavía masticando esa cecina, 2 abejas volaron hacia mí con expresiones emocionadas. Padre. Padre, ¿estás aquí? Padre, ¿necesita algo? El constructor jefe B66, 66, 66 y el guerrero jefe Spiky. Uno estaba aquí para construir este campamento, el otro para asegurar su buena protección. Oye, me estoy volviendo loco, tragué la cecina a medio masticar, iba a buscarte después de un bocadillo. B66, 66, 66 se acercó. ¿Tuviste un buen viaje? Espero que te gusten las cosas que construyeron mis subordinados. Las hice especialmente geniales. Le sonreí. Esta abeja, la recordaba. Ese nombre era difícil de olvidar, parecía que había llegado muy lejos, aunque no sabía si la orientación laboral la ayudó o si lo logró todo sola. Llegué sano y salvo gracias a mis increíbles guardias, asentí a mi escuadrón de abejas guerreras. Una mantis religiosa intentó saltar sobre mí cuando hicimos una parada de descanso, pero la mataron antes de que pudiera asustarme. ¿Y ustedes, chicas? ¿Todas a salvo? ¿Cómo va la primera etapa de la operación Picadura Superior?
B66, 66, 66, infló el pecho con orgullo. Todo va según lo previsto. El almacén estará listo esta tarde. Solo falta llenarlo. La guarnición también está reunida, padre. Los guardias bajo mi mando han combatido varias docenas de hormigas y avispas errantes durante este tiempo, pero no hemos sufrido bajas. Hubo algunos heridos, pero están siendo atendidos por una abeja médica en este campamento, y ella dijo que se pondrán bien. Sonreí. Me alegra oír eso. Supongo que mi presencia aquí es solo otra preocupación inútil de tu ansioso padre. No es inútil. Todas las abejas trabajan aún más duro cuando estás cerca, porque queremos impresionarte. Dijo B66, 66, 66 con seriedad. Gracias a tu visita, podríamos terminar de construir todas las celdas 1 o 2 horas antes de lo previsto. Negué con la cabeza. Esto está bien, pero intenta no esforzarte demasiado. De todos modos, los suministros para este campamento no llegarán hasta mañana. Y el asalto en sí no comenzará hasta dentro de al menos, miré la fecha de hoy en mi estado. 10 días más. Día 257 de mi vida, o día 9 hasta que estaba previsto que mis B-marines emergieran. Fue un milagro cuánto trabajo se realizó en tan poco tiempo. Ordené la construcción de este campamento de trabajo ayer. Y al día siguiente estaba prácticamente terminado. Además, se estaban construyendo 2 campamentos más camino al yacimiento de oro. Aunque técnicamente eran campamentos de trabajo, funcionalmente eran pequeños fuertes que albergaban a muchos guerreros y a muchos menos recolectores. En 10 días, mi fuerza de asedio iniciaría el asedio del avispero. Entonces, esos fuertes servirían como eslabones de hierro de la línea de suministro de mi ejército. Aunque tomó un día viajar desde Colmena Supremo hasta el depósito de oro, sin llevar peso pesado, solo tomó 3 horas viajar entre los fuertes. Los viajes más cortos con mucho descanso entre ellos permitirán que mis recolectores lleven cargas más pesadas y que mis guerreros las protejan de manera más efectiva que si todos volaran durante un día seguido. Esa fue la base de la Operación Superior Sting. Sería hilarante para todos menos para nosotros si mi ejército muriera de hambre más rápido que las avispas que estaríamos asediando. ¿Y cómo están por lo demás? Les pregunté a mis hijas. Debe ser difícil trabajar lejos de una colmena, sobre todo con tus sobrinas de subcolmenas. Son buenos siguiendo órdenes, pero hay que gritar fuerte, dijo el jefe Spiky. B66, 66, 66 agitó los brazos. A la mayoría hay que explicárselo todo 2 veces. Pero son muy trabajadores, como todos nosotros. Mis hermanas les enseñan el camino de la vida y tu sabiduría, padre. ¿Cómo lavarse las manos antes de comer? ¡Qué bien, qué bien! Y charlé un rato más con mis hijas. Un padre como yo podía pasar cada vez menos tiempo con cada una de ellas, y no era triste. Simplemente sentarse y hablar sobre pequeños acontecimientos de sus vidas era una alegría poco común. Alguien confundió su cuchillo de construcción con el de otra persona y hubo un escándalo. Una abeja se resfrió y estornudó sobre todo su escuadrón en lugar de ir a un médico de inmediato. Alguien escribió 3 tabletas de juegos de palabras sobre abejas y las compartió para reírse, aunque la mayoría de las abejas no entendían el humor. Pero al final tuve que seguir adelante. También planeaba inspeccionar otros fuertes hoy, y eso significaba muchos vuelos y una noche de descanso incómodamente cerca, a pesar de estar lejos de un nido de avispas. Filas y filas de abejas se congregaron frente a la colmena suprema. Se agruparon en escuadrones, que a su vez formaron cubos, cada uno con 1111 abejas. Había 5 cubos en total entrenando sus maniobras en ese momento, pero muchos más guerreros estaban esperando su turno o ocupados en otra parte. Todos vestían ropa de cuero y una armadura de hueso puntiagudo, y empuñaban un martillo. En sus cinturones de cuerda o cuero llevaban boleadoras y odres con provisiones. A mi lado, mi asesor militar también observaba esto con palpable orgullo. Los guerreros están listos para luchar contra toda la colmena de avispas si se lo ordenas, padre. Por el imperio. Solo da una orden y yo mismo los guiaré para atacar. Negué con la cabeza y miré un reloj de sol de madera fijado en un lugar cercano. No. Sigue entrenándolos, héroe sangriento. Vamos a atacar con todas nuestras fuerzas, y eso significa que debemos esperar un poco más. En fin, creo que es el momento. Me di la vuelta y comencé a volar hacia el vivero de la colmena. ¿La hora? Ah.
Padre, están a punto de salir los B-marines. Padre, por favor, déjame mirar también. Fin del capítulo 110.